y tengo un par de preguntas más para usted también. La primera de ellas dice relación con la caleta sudamericana y esta, llamémoslo, reubicación que tuvo lugar con respecto a ella. Ahí lo que señala el servicio es que esto se trata de una materia que se resolvió previamente, que no compete al órgano pronunciarse en esta materia, pero sabemos que el CIA contempla la figura de las negociaciones previas, ¿no es cierto? Y es preguntarle en qué sentido esa reubicación, digamos, de una actividad productiva que evidentemente lleva muchos años y que permite a los pescadores realizar sus funciones ahí, digamos, se tomó en consideración como tal, se manifestó que era una negociación previa o una cuestión cerrada. ¿Cómo lo aborda el servicio de evaluación? Más que nada por un tema temporal, o sea, al momento de ingresar el proyecto de evaluación, la caleta de pescadores ya había sido reubicada. Por lo tanto, no fue un proceso que se dio durante la evaluación. La caleta de pescadores fue reubicada y posteriormente el proyecto ingresa a evaluación. Por lo demás, hasta donde recuerdo, no se informó sobre negociaciones previas entre el titular y la caleta, porque no fue la reubicación, no se originó esta reubicación porque el titular haya instado a la reubicación, sino que fue el órgano sectorial, digamos, y la verdad es que desconozco las razones, digamos, de características pesqueras por las cuales se reubicaron, pero la apreciación del servicio fue, si esto hubiera sido efectivamente una relocalización en el marco de la evaluación ambiental y que fuera por causa del proyecto que se estuvieran reubicando, efectivamente el SEA lo hubiera tenido que considerar. Pero dado que se reubicaron antes del ingreso del proyecto y no durante la evaluación, es que no se consideró como un impacto significativo directamente asociado al proyecto. Doña Magdalena quería complementar. Sí, señor ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, tal vez yo puedo ahí complementar un poco lo que señala Camila. Está dentro del expediente de la evaluación, pero de todas maneras esta parte tiene un poco la historia de lo que ha sucedido, y efectivamente al momento de ingresar el proyecto, esto ya se encontraba cerrado, y de hecho con fecha previa al ingreso del proyecto, ya el ministerio había dejado caducado, ¿cierto? Dejado sin efecto el decreto de esta caleta, y esto efectivamente se produce porque la zona, la actividad portuaria es, y así lo establece la ley también, la actividad portuaria no es compatible con otras actividades, ¿ya? Se establece, por lo tanto, que en las zonas portuarias, las áreas portuarias, por ley, se le da preferencia y exclusividad a la actividad portuaria, pero la ley decía, en la medida que existieran otras actividades, había que tolerarlas, ¿cierto? Mantenerlas. Sin embargo, se hizo una consulta en forma muy previa a la ampliación del Terminal 2 y a la Contraloría General de la República, para efectos de si, en virtud de lo que señala esta ley, que la ley portuaria, ¿cierto? Si es que el hecho de que se mantengan implicaba que de todas maneras se podía relocalizar, y en ese caso compensar, ¿cierto?, a los pescadores, y esto fue lo que sucedió. No tiene que ver con el proyecto de ampliación del T2, sino que fue previo. El proceso se encontraba ya cerrado, el Ministerio, perdón, de Defensa ya se había pronunciado al respecto, ya se había eliminado a la caleta de los registros oficiales, y incluso la empresa portuaria también había compensado. Entonces no tiene que ver con este proyecto. A ver, pero a ver, una cosa es la cuestión temporal, ¿no es cierto?, de que efectivamente esto se materializó de manera previa a probablemente el ingreso, el sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental de este proyecto de ampliación. Otra cosa es que, si bien el órgano sectorial es el que, digamos, ordenó de algún modo esta modificación y retiró a la caleta de ese lugar, esto tiene su origen en la ampliación del puerto, ¿o no, doña Magdalena? No es por la ampliación del puerto hacia ese sector
No. Que la caleta sudamericana se tiene que desplazar y otras. No, su señoría, no es por la ampliación del puerto, es porque la actividad portuaria, por razones de seguridad de la actividad portuaria actual, hoy día, de hecho hoy día la caleta ya no está, y no tenemos todavía materialización de este proyecto, la actividad portuaria actual que hoy día se desarrolla, por razones de seguridad, no es compatible con la actividad pesquera, con la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos en este lugar. Pero sí Por lo eso era, que, ¿no? Antes lo era, porque ahí se desarrollaba y no hubo un cambio entre medio, ¿no? De la actividad portuaria. Lo que pasa es que cuando aparece cuando se dicta la ley, se dice, si es que la hay, ¿cierto? Históricamente había habido, pero obviamente por razones de que la actividad portuaria que hace décadas, ¿cierto? O muchos años atrás es muy distinta a la que se desarrolla hoy día, y lo mismo, ¿cierto? Entonces, por razones de seguridad, de cómo ha ido evolucionando en los puertos, la ley dice, bueno, a partir de ahora las zonas portuarias van a ser preferentemente portuarias y para la ¿Pero actividad... esa es una modificación legal que se produjo ese año, en 2014 o algo así? No, muy previa. Esto está en la ley 19.542 de la ley... ¿cierto? Claro, pero eso es muy anterior a es todo muy esto. anterior y se mantuvo siempre, porque la ley dice, pero si hay caletas, ¿cierto? Si Ya, hay se permite. se permite, pero de todas maneras, como es muy complejo compatibilizar todo por razones de seguridad, etcétera, ambas actividades, se toma la decisión finalmente de lograr un acuerdo, se logra este acuerdo, se relocalizan, se compensan económicamente también a los... Perfecto. Pero a mí lo que me interesaba saber era si el origen era la inflación, y usted me dice que no, así que me quedo con eso sin perjuicio de lo que nosotros estudiamos al respecto, obviamente, pero le agradezco de todas maneras la respuesta. Y tengo una última pregunta para doña Camila. Perdón, Que ministro Ruiz, me permite, porque quería Por supuesto. hacer una pregunta respecto también del tema de la caleta, porque el decreto 632, que es el que elimina la caleta en cuestión del listado, sí reconoce como antecedente la solicitud del puerto para su ampliación, la eliminación de esa caleta. O sea, el requerimiento de la Comisión Nacional de Uso Borde Costero, si hace mención a la ampliación del puerto. No entiendo ¿me podría precisar la respuesta? Sí, efectivamente, señor ministro, siempre también se tuvo en mira, ¿cierto?, en vista que podría existir una ampliación del puerto, pero de todas maneras, en ningún caso eso es lo que condiciona al acuerdo. Tanto es así que, como usted bien señala, ya en ese decreto, ¿cierto?, se elimina la caleta del registro. Hoy día ya no está la caleta operando actualmente. Tenemos antes incluso de que se sometiera a evaluación el proyecto, ya la caleta no estaba, ¿cierto? Y ya se habían relocalizado, no por la ampliación del puerto, sino que principalmente porque es muy complejo para la autoridad portuaria, para mí representada, poder compatibilizar todas estas actividades en el puerto. Es por esa razón. Ahora, obviamente, sin duda ahí se hace también alusión de que va a ser mucho más complejo si es que ampliamos el terminal, pero ya en la condición actual es compleja esa compatibilización, y lo que se buscó es, incluso aunque no existiera la ampliación del terminal 2, lo que buscaba mi representada era poder resguardar, ¿cierto?, tanto a los pescadores como a la actividad portuaria. Y es por esta razón que se elimina la caleta y se relocaliza, se hacen todas las gestiones para relocalizarla. Solo para cerrar este punto, una pregunta a doña Camila. ¿Ustedes tenían el antecedente del decreto 632 en el expediente de evaluación? Lo podemos verificar nosotros, pero ustedes... Sí, ministro, le agradecería si lo verificamos, porque no lo tengo en mi cabeza de inmediata esa información. Ni tampoco el requerimiento a la Comisión Nacional de Uso Borde Costero, ni nada. Ya. Perdón, ministro, solo para terminar, si me permite, hago presente que, por lo tanto, en la línea de base del proyecto que se somete a evaluación, la caleta ya no está, no se encuentra. Ese punto lo entiendo. Perdón, ministro Ruiz, por la interrupción. No hay problema.